Lo siguiente que vamos a ver en el banco gramatical para esta semana es, bueno, ya vimos aquí lo de lots, any, contables y no contables. Esto es como que un solo bloque gramatical muy, muy grande. De hecho, tenemos aquí abajo algunos cuantos ejemplos de lo que podría venir en la actividad. Y vamos a ver qué responderían ustedes acá. Tengo, por ejemplo, I have, tengo que elegir qué pongo, friends, but I don't have, y tengo que poner, elegir qué cosa, ¿no? ¿Qué pondrían en cada una de estas respuestas? Puede que haya más de una respuesta correcta. ¿Qué pongo en la 1, 2, 3, 4, 5? I have many friends. Ujú. ¿Puedo decir I have many friends? Claro que sí. But I don't have any sisters or brothers. Exactamente. Ahí utilizamos any para hablar de ningún. Tengo muchos amigos, pero ningún hermano o hermana. Very good. Number 2. Do you have any questions? Yes, utilizamos any cuando hablamos o de negativos o de interrogativos. Do you have any questions? No decimos do you have some questions. No funciona porque es una pregunta. Cuando hablamos de una pregunta, lo tenemos que decir con any. Do you have any questions? Si alguien pregunta do you have some questions, algo está mal, algo no funciona. Debe sonar una alerta en sus cabezas. A ver, ¿cómo me preguntó con some? No, las preguntas se hacen con any. Después tenemos no one is having fun at this party. It's boring. A lot of? Tenemos no one al principio. Significa que mi actividad, digo, mi expresión acá es un negativo. Sería Annie, entonces. Yes, volvemos a usar any. No one is having any fun. Nadie está teniendo nada de diversión en esa fiesta. ¿Okay? Any fun. Es un negativo, así que seguimos utilizando any. Number 4. I'd like coffee, please. Some, Yes, es un positivo. I like some coffee. Me gustaría algo de café. No ponemos a lot of coffee. Usualmente no decimos que queremos mucho café, solo algo de café, ¿no? I like some coffee. Sin embargo, decir I like a lot of coffee también es válido. Si una persona quiere decir efectivamente que quiere mucho café, a lo mejor no es que se vaya a tomar todo el café ella sola, puede que tenga invitados, así que necesita a lot of coffee. Usualmente decimos I like some coffee. Number 5. I don't have pens or pencils. any, Any. Lo sabemos porque es un negativo. I don't have any pens or pencils. No tengo ningún lápiz o lapiceros. ¿Esto lo ven fácil? Según yo está facilito. Lo siguiente en la guía es el verbo to be en su simple past. Como ustedes saben, el verbo to be, pues el verbo ser o estar, se define o trabaja diferente según el sujeto que lo esté conjugando. I am, you are, he is, etc. Esto ya lo saben. Me voy a pasar a otra ventana para explicarles de manera más concreta esto. Por cierto, esto que ven aquí, se los voy a mandar como captura a su grupo de WhatsApp para que les quede como material de consulta. En un segundo les llega a su WhatsApp. Listo, ya se los mandé junto con un virus. Mentira, solo es una imagen. Ok, ahí va. El asunto con esto de el verbo to be es facilísimo. Recordemos a los pronombres personales. I, you, he,
she, it. We, you, they. El verbo to be en su forma en presente lo veríamos así. I am. You are. He, she, it is. We, you, they are. Cuando lo vemos en pasado, la cosa es exactamente la misma, pero en pasado. Es decir, I was. You were. He, she, it was. Y we, you, they were. Dado que el verbo to be o el verbo be es ser o estar, entonces en pasado es era o estaba. Así de fácil. Recordemos que con los verbos to be, lo único que hacemos para convertirlos en negativo es, después del verbo to be, agregamos el not. ¿Okay? Después del verbo to be. Es decir, I am not. You are not. We are not. She is not. Lo mismo en pasado. I was not. O I wasn't. You were not. O you weren't. She was not. O she wasn't. El verbo to be, ojo, advertencia, importantísimo. No necesita ningún auxiliar para funcionar. Nunca voy a utilizar el do o el don't o el doesn't cuando estoy hablando del verbo to be. Si yo quiero decir no estoy en la casa, no digo I don't be. Eso no existe, jamás, pero por nada del universo. ¿Okay? El verbo to be es autosuficiente y se puede negar a sí mismo solo con la partícula not. I am not in the house. I was not in the house. I wasn't in the house. ¿Okay? La partícula negativa siempre después del verbo to be. Eso también se los mando al grupo de WhatsApp para que les quede como material de consulta. Ya debería estar llegándoles justo ahorita. Con mi fabulosa caligrafía. ¿Sí? Me voy de nuevo a la guía. Aquí lo tenemos. Afirmativos y negativos del verbo to be. I was not, que se puede contraer como I wasn't. You were not, que se pueden contraer como you weren't. He, she, it, he was not, she was not, it was not, que se pueden contraer todos como wasn't. We were not, weren't. They were not, weren't. Cuando hablamos de questions and short answers, usualmente utilizamos este tipo de expresiones para responder con preguntas cortas. Si alguien me pregunta, ¿estabas en la escuela ayer? Were you in the school yesterday? No solo decimos no, decimos no, I wasn't. ¿Okay? Las respuestas cortas usualmente incluyen todo el verbo to be. Solo los contraemos en negativo, no en positivos. Por ejemplo, le pregunto a alguien, ¿estabas ayer en la escuela? Were you in the school yesterday? Si la persona estaba, me va a decir yes, I was. Si no estaba, me va a decir no, I wasn't. Pregunto sobre una tercera persona. Supongamos que digo, no sé si Jessica estaba en la discoteca anoche. Was Jessica at the disco last night? Y la otra persona me dice que no. No, she wasn't. O en caso de que sí, yes, she was. ¿Estaba este artículo en descuento la semana pasada? Was this item on sale last week? Yes, it was. O no, it wasn't. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende esto? ¿Facilito? Sí, profe. Excelente. Bueno,
Lo siguiente es completar estas expresiones de aquí que están facilísimas y que ni siquiera tendrían que darles lata porque eso es muy sencillo. ¿Qué pongo en cada una? Ojo, la mejor estrategia para resolver este tipo de actividades es primero definir quién es el sujeto, quién es el que está conjugando el verbo to be. Después de eso, necesito poner una respuesta positiva o negativa. Si es negativa, ¿cómo la conjugo? Tengo number one, I no sé qué cosa, very tired yesterday. ¿Quién es mi sujeto? Mi sujeto es el pronombre personal I. Por lo tanto, la forma del verbo to be en pasado que le corresponde debería ser Was. 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 Perfectísimo, ya lo tienen. I was very tired yesterday. Number two, where. Identifico mi Where. sujeto. Exactamente, mi sujeto es you, por lo tanto le tiene que corresponder un where. Where were you? ¿Dónde estabas esta mañana? Where were you this morning? Number three, the children happy last night. ¿Quién es mi sujeto? The children. Exactamente, en un solo pronombre personal, eso es they, ellos, los chamaquitos, ¿no? Bueno, los niños. Por lo tanto, la forma del verbo to be que le corresponde es Where. were. Were the children happy last night? ¿Estuvieron los niños contentos anoche? No, they weren't, exactamente. Y está justo aquí arriba, lo estoy señalando. No, they weren't. ¿Ok? Number que sigue. Number four. Mary Was. Yes. Mary was home on Friday afternoon. Mary estuvo en casa en la tarde del viernes. I know this because we. Where. Vamos a ver primero. Vamos a analizar toda la oración entera y vamos a ver si nuestras respuestas son correctas. De momento quedamos en que arriba pusimos Mary was home on Friday afternoon, ¿no? Mary estaba en su casa. Y después abajo dice I know this because we were at the shopping mall together. We always go shopping on Friday afternoons. ¿Okay? Siempre vamos de compras los sábados en la tarde. Por lo tanto, la de arriba, ¿qué debería ser? Wasn't. Yes, exactamente. Weren't. A ver, tengo dos respuestas. Wasn't o weren't. Es que es we. Bueno, aquí sí. Aquí sí es were, ¿no? Pero en el de arriba ya no puede ser was. La razón es esto. Mary estaba o no estaba en su casa el viernes en la tarde. Lo sé porque we were at the shopping mall together. Siempre vamos de compras los viernes en la tarde. Por lo tanto, Mary, el viernes en la tarde, wasn't home. No estaba en su casa. ¿Okay? Lo sé porque siempre vamos de compras los viernes en la tarde. Es decir, arriba es negativa. Mary wasn't. I know this because we were at the shopping mall together. ¿Okay? ¿Se entiende? Sí. Number 5. You at school yesterday. Where. You Yes. are yesterday. Exactamente. Ya sea que hablemos de tú o de ustedes, el plural, en ambos casos sería were. Were you at school yesterday? No, I Wasn't. porque mi sujeto es I. Buenísimo. Fácil, complicado, difícil. ¿Cómo lo ven? Fácil. Si lo ven fácil, ya lo hicieron, porque esto es todo el contenido de la tercera semana. Nada más esto que vimos aquí. De cuáles son contables y no contables, y si tienen que utilizar some or any o lot of, y cómo conjugar el verbo to be en pasado. Y esto es todo lo de esta semana. Cuando lo vean en la actividad por cierto va a estar activa a partir de mañana. Mañana yo creo que a partir de la mediodía, posiblemente. Se las va a hacer muy sencillo, muy sencillo. Después de eso lo que sigue es Evaluations and Recoveries. Les voy a decir cómo funcionan las recuperaciones porque
para que no quede duda. Antes de eso, ¿alguna duda hasta aquí con esto del contenido, con el último contenido, no solo del corte, sino del cuatrimestre? ¿Alguna duda con este que acabamos de ver? Contables y no contables y el pasado del verbo to be. Dudas, comentarios, quejas, sugerencias, lo que sea, con toda confianza, díganme. No hay dudas por el momento. Excelente, muchas Todo gracias. excelente, profe. Thank you. Creo yo, o creo que que están de acuerdo todos conmigo, que explica muy bien, así que nunca queda duda. Te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias, gracias. Eso significa mucho para mí y lo aprecio muchísimo. Thank you very much. Bueno, pasando a lo siguiente. En el caso de que alguien se haya ido a recuperación de alguna de las semanas anteriores, de los cortes anteriores, o incluso que se fueran por alguna razón al tercer corte, a partir de mañana y hasta el miércoles se van a reabrir, bueno, se van a abrir más bien las actividades de recuperación. ¿En qué consiste esto? Les explico para empezar cómo se recuperan sus calificaciones. Digamos que yo soy el alumno bla, me llamo bla, ¿no? Bla bla. Y me fui, por decir algo, en segundo corte. Y me fui porque hice 2 actividades bien, pero en una me salió muy bajo y mi examen también me salió muy bajo. Por lo tanto, en mi Platinum aparezco como no aprobado en mi segundo corte. Estoy en recuperación de segundo corte, así que ¿qué hago? Voy a mi plataforma y veo de todas las cosas que hice, Bla Tom Crucero, exactamente, ese es mi nombre. My name is Bla Tom Crucero. Voy a mi plataforma y veo en todo lo de mi segundo corte qué actividades no alcanzan el mínimo de 70%. Por ejemplo, si tiene una actividad que vale 15 puntos, el 70% equivaldría más o menos a sacar 11 de 15. Si hubo un proyecto que valía 25 puntos, el 70% equivaldría a sacar más o menos 18 de 25, ¿no? Solo voy a verificar esto en caso de que no haya pasado el corte, de que mi Platinum aparezca como cuando no pasé el corte. Si no pasé el corte, si mi Platinum aparece en números rojos, entonces voy a mi plataforma y veo qué actividades no aparecen como aprobatorias. Esas que no aparezcan como mínimas aprobatorias, es decir, que no alcanzan el mínimo del 70%, esas son las que tengo que hacer para estas recuperaciones. Si me fui a más de un corte, pues tengo que ver en cada corte cuáles no alcanzan el porcentual mínimo de su 70%. Por decir algo, supongamos que hubiese una actividad que valiera 30 puntos, solo por decir un número, una actividad valía 30 puntos. Tendría que haber sacado 20 puntos de esos 30 para que se considere aprobatorio, porque equivale a 73%. Si en esa actividad de 20 puntos, por ejemplo, saqué solo 21 de 30, 21 todavía es aprobatorio. Pero digamos que saqué 19 de 30, equivale a 63. Si por esa actividad no alcancé a pasar, significa que mi recuperación consistiría en hacer esa actividad de nuevo. Porque a lo mejor todo lo demás salió más o menos bien, pero me faltaron puntos ahí para pasar. Entonces tendré que rehacer las actividades o los exámenes que no alcanzaron el mínimo de 70% de su propia calificación. Si una actividad, por decir algo, valía 50 puntos, tendría que haber sacado, me parece que 38. No, de 50 puntos, tendría que haber sacado 35. Algunas actividades sí, básicamente es volver a hacer las que se deben, en otras habrá preguntas diferentes y algunos conceptos diferentes que prueban que el conocimiento ya está bien realizado. No todo es así como que, voy a volver a hacer lo mismo que hice antes. Algunas preguntas van a cambiar o vendrán de otro modo, o quizás vengan redactadas de una manera diferente. Pero básicamente es eso. Si me falló la actividad 2, hago la actividad que corresponde a la actividad 2 de tal corte. Si me fue bien en todas mis actividades, pero digamos que por alguna razón mi internet no funcionó o simplemente me dio flojera y no llegué al examen,
o realmente no pude porque no tenía, no sé, se fue la luz en mi colonia, la razón que sea. Digamos que hice todas mis actividades bien, pero no tengo ese examen o mi examen no es aprobatorio, entonces solo tendré que hacer ese examen para que el conjunto de todas mis calificaciones juntas logren dar lo que necesite para alcanzar el mínimo aprobatorio, que es 70. Ahora bien, si alguien se hubiese ido a 3 cortes, eso sí es automáticamente extraordinario, pero creo que nadie se ha ido a los 3 cortes hasta ahorita. ¿Okay? Si alguien se fue a 1, tiene posibilidad. Si alguien se fue a 2, tiene posibilidad, solo es trabajar un poquito más. Si alguien se fue a 3, eso sí ya es extraordinario. Pero bueno, nadie se ha ido a 3 porque aún no hacemos el examen del tercer corte. El examen del tercer corte, ese se va a hacer el día martes 28 me parece. Ahorita les digo qué día es exactamente. No es cierto, es el martes 1 de diciembre. El martes 1 de diciembre es el examen de corte. Si hubiese que hacer recuperaciones del tercer corte, supongamos que a alguien le fue bien en primer S1, pero se fue a examen de tercer corte, recuperación, esa sería el día miércoles, al día siguiente. Entonces es buena idea no irse a recuperación de tercero. Aunque para eso tendrían que ver como que fallado en las actividades de las 2 semanas anteriores y fallar horrible en la actividad de esta semana, o de plano ni siquiera hacer el examen. Entonces, porfa, no se vayan a ir a recuperación, porque el tercero va a estar muy apretado. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Alguien se está estresando mucho por esta forma de resolverlo? Es muy sencilla, porque básicamente las calificaciones quedan en poder de ustedes, están en sus manos. Pero si alguien está como que muy estresado con esto y se está preocupando de mucho y se le está subiendo el pulso, me puede preguntar y les digo básicamente cómo hacerlo de manera sencilla para que no se estresen. No es razón para estresarse. ¿Será que puede repetir, profe, lo que puso del pasado simple? Es que Eso, me quedé sin ajá, internet. eso sí que no, olvídalo. No es cierto, Ah, claro ok. que sí, claro que sí. No, te explico rapidísimo. Mira, el pasado simple, lo que estamos viendo ahorita, el pasado simple, es solo el pasado simple del verbo to be. El verbo to be, como les había explicado antes, no necesita un auxiliar para funcionar, funciona sin auxiliares. Por ejemplo, si utilizamos cualquier otro verbo como jump o como sleep o como play, cualquiera de esos, si tú lo quieres poner en negativo, tienes que ponerle un auxiliar como I don't play o I didn't play. El verbo to be no. El verbo to be no necesita auxiliares y eso lo hace como que más fácil de trabajar porque no tienes que preocuparte por un do, ni did, ni doesn't, ni nada de eso, ¿no? El verbo to be, para negarlo, solo le pones el not después del verbo to be. Ahora bien, aquí en pantalla puedes ver qué forma del verbo to be le corresponde a cada sujeto en presente y en pasado. Puedes ver todos los sujetos del lado izquierdo, ¿no? I, you, he, she, it, etcétera, etcétera. La primera columna son las conjugaciones del verbo to be en presente. I am, you are, he is, etcétera, etcétera. La tercera columna, la de la derecha, son las conjugaciones del verbo to be en pasado. I was, you were, he was, etc. Dado que significan ser o estar, y esto es un pasado simple, no necesito ningún otro verbo, no necesito ing, no necesito nada más. Simplemente, por ejemplo, I was in the school yesterday. Yo estaba en la escuela ayer. O I was a student last year. Yo era un estudiante el año pasado. Y ya, básicamente es eso. Si lo queremos negar, la partícula negativa not va después del verbo to be, ya sea en presente o en pasado. I am not o I was not. You are not o you were not. En cualquier caso los puedo contraer, ¿no? Bueno, solo el am no, ¿no? Pero you are not o you aren't, you were not o you weren't. He is not o he isn't, he was not, he wasn't, etcétera, etcétera. Lo otro de este concepto es que cuando nos hacen una pregunta en pasado simple, utilizando el verbo to be, utilizamos el verbo to be también para responder. Por ejemplo, were you in the school yesterday? ¿Estabas en la escuela ayer? No solo decimos no, decimos no, I wasn't. ¿Estaban ellos en la escuela ayer? Were they in the school yesterday?
No, they weren't. O si sí estaban, decimos yes, they were. Eso de las respuestas cortas viene también explicado aquí en la guía de forma muy clara, que es lo que puedes ver en esta parte, ¿no? En este cuadrito verde de acá. Preguntas con short answers. Obviamente eso de responder yes, no, solo funciona si son preguntas cerradas, las que se responden con yes o no. Si alguien te pregunta ¿dónde estabas ayer?, no vas a decir yes. Ahí no funciona. ¿Ok? ¿Y cómo respondieron las preguntas, profe? Es que cuando estaba, creo que alguien lo estaba diciendo, ya no lo pude escuchar porque se me fue el internet. No te preocupes. Supongamos que alguien te pregunta, tenemos estos ejemplos de acá, ¿no? Where were you this morning? ¿Dónde estabas esta mañana? Puede decir I was in the school. Si la pregunta es cerrada, por ejemplo, was my friend in the movie theater? ¿Estaba mi amigo en el cine? Was my friend in the movie theater? Si sí estaba, vas a decir yes, he was. Si no estaba, dirías no, he wasn't. No solo decimos yes o no, porque si solo respondiéramos yes o no, aunque gramaticalmente es correcto, se siente un poco como golpeado, como brusco, como si no quisieras responder, como si lo hicieras a la fuerza, como que no te interesa continuar con esa conversación. Y la otra persona se puede sentir mal, se puede sentir desanimada, se puede sentir desmotivada, etc. No es que sea un fundamento gramatical, es más una cosa de cortesía, de cómo hacer funcionar nuestra conversación en un contexto social para que se note que sabemos hablar, que estamos al tanto de estas reglas sociales de comunicación. Sin embargo, si tú dijeras no, así simplemente no, la gente sí te entiende. Solo que pensarían, ok, este tipo es como muy cortante o muy grosero, ¿no? O muy descortés para responder, ya no quiero hablar con él, ¿no? Ese sería el riesgo. No que estés mal, simplemente sería el riesgo de que podrías dar la apariencia de que no te interesa conversar con alguien. Ahora bien, si esa fuese tu intención, es válido. A lo mejor la persona te cae mal o te está preguntando cosas personales y no quieres decir nada más, entonces sí podrías decir solo yes o no. Y sigue siendo válido, gramaticalmente es correcto. ¿Vamos bien? ¿Se entiende hasta acá? ¿Dónde están sí, en la tercera y en la quinta, no necesariamente tengo que poner where, sino con were the children happy last night. Exactamente, sí. Y te puedes dar cuenta de que no necesitas el word, el WH, porque la respuesta es cerrada. La respuesta dice no. En cambio, si te estuviera diciendo una locación o un lugar o algo así, entonces sí tendrías que ponerle un WH. Pero dado que la respuesta es yes or no, se entiende que es una pregunta cerrada y por lo tanto no necesitas un WH. Digamos la 3. Were the children happy last night? ¿Estaban los niños contentos anoche? No, they weren't. Así de fácil. No, they weren't. Porque no te está preguntando dónde estaban, sino si estaban. La número 5, por ejemplo. No te está preguntando en dónde estabas, sino si estabas en la escuela. Eso no equivale a preguntar dónde. Más bien quieren la confirmación de que estabas ahí. ¿Estabas en la escuela ayer? No, I wasn't. Y aparte no te están preguntando en dónde, porque ahí mismo en la pregunta te están dando el lugar. ¿Estabas en la escuela? O sea, solo te están como pidiendo que confirmas si estabas o no en el lugar que ya se mencionó. Pero por ejemplo, si yo no sé en dónde estabas, te preguntaría, where were you last night? ¿Dónde estabas tú anoche? Where were you last night? Ya ella no puede responder sí o no. Ya tendrías que responder, I was in the movie theater, I was at the school, I was with my parents in my home, lo que quieras decir. ¿Se entiende? ¿Ahí te queda más claro? Sí, claro. Excelente. ¿Qué otra duda? Lo que necesites, cualquier otra duda, dime. No, por el momento está todo bien. Buenísimo. Bueno, cualquier cosa ya saben. Cualquier duda que saliera de aquí en el transcurso de la semana me pueden preguntar de todos modos con toda confianza. Bueno, ¿y alguna duda respecto a las recuperaciones, los exámenes y todo eso? Sí, profe, yo tengo una duda. Dime, Guadalupe.
Las recuperaciones los va a subir mañana, dice. A partir de mañana lo voy a poder hacer. ¿O Exactamente. cómo? Sí, a partir de mañana, mira, las recuperaciones se dividen en diferentes bloques. Puede que una recuperación sea sobre tareas, o puede que sea sobre examen, o puede que sea sobre proyecto. Por ejemplo, si alguien se hubiese ido a segundo corte porque no entregó el proyecto, pero todo lo demás le fue bien, su recuperación consistiría en volver a entregar ese proyecto que no se entregó antes. No es un nuevo proyecto, es hacer el que había quedado originalmente y tenerlo bien hecho, ¿no? Completarlo bien como se debe. Pero digamos que no entregaste el proyecto del corte pasado y sin embargo alcanzaste a pasar el corte, pues ya no tiene caso, porque ya está aprobado, entonces no tendrías que trabajar extra. Lo podrías hacer si quisieras subir tu calificación, pero no estás obligada en caso de que hayas pasado el corte. Si no pasaste el corte, entonces sí tienes que hacer esa recuperación. Ah, ok, profe. Gracias. Por nada. A partir de mañana se abre la actividad semanal de esta tercera semana de corte, y a partir de mañana también se abran las actividades que tienen que ver con primero y segundo corte. Y los exámenes de corte, en caso de que hayan quedado exámenes de corte, esos se van a hacer el mismo martes a lo largo del día. Sin embargo, el examen de corte de tercero, ese se va a hacer exclusivamente en nuestra hora. Las de recuperación, esas van a quedar abiertas todo el día, pero únicamente por el día que nos toca. Y si hubieran recuperaciones de tercero, que espero que no, esas se tendrían que hacer el día miércoles, es decir, al día siguiente. Pero no se preocupen, cualquier duda que hubiera me lo pueden preguntar. No porque ya lo explico ahorita significa que ya les tiene que quedar grabado en el cerebro. Si mañana tuvieran una duda y me quieren volver a preguntar, se puede. Tienen de que hasta el próximo miércoles para preguntar todo. Ok, ¿vamos bien hasta ahorita? ¿Alguna otra duda? ¿Algo que necesitan resolver? Con toda confianza pregunten todo lo que necesiten. O alguien que diga, teacher, yo quiero preguntar en mi caso en particular qué hago, ¿no? Porque a lo mejor mi caso no ha sido explicado en los demás ejemplos y quiero saber qué hago, qué haría yo en particular, yo quiero saber yo qué hago. Si alguien necesita preguntar, me puede decir, teacher, es que yo sí pasé este corte, pero de aquí no tanto y bla, bla, bla. Si alguien quiere exponerme su caso en particular, le puedo decir qué tenía que hacer, no se preocupen. El chiste es que no se queden con las dudas y no se estresen ni se mortifiquen por este asunto. Que sepan con toda certeza qué es lo que tiene que hacer cada uno de ustedes. Es decir, que no les dé ansiedad por este asunto. Pero si no hay dudas, entonces también se vale, ¿no? Que digan, no, a mí ya me quedó claro, no pasa nada. Todo bien, dice Jonathan. Excelente. Bueno, pues faltan 5 minutos, 6 minutos para las 3 de la tarde. Así que básicamente estamos llegando al final de nuestra sesión. Y oficialmente esta fue nuestra última clase de contenido. Esa fue la última clase, como tal clase, no solo del corte, del cuatrimestre. Porque de aquí en adelante lo que viene ya son exámenes, recuperaciones, todo lo demás. Esta fue nuestra última clase como tal. Y quiero reiterarles y confirmarles y volverles a decir una vez más que ha sido un gran placer y un honor haber podido compartir el aula virtual con ustedes, con un grupo como ustedes. Estoy muy feliz y muy honrado de haber podido ayudarles en su comprensión del idioma y que hayamos recorrido juntos sus primeros pasos a través del inglés de esta universidad. Ha sido un gran placer y un honor y estoy muy orgulloso de ustedes, muy, muy orgulloso. Y sé que van a llegar muy lejos y se los he dicho a sus coordinadores de carrera. Este grupo en particular, el grupo de primero, es un gran grupo y estoy muy contento. Y se lo pueden preguntar a su director de carrera si gustan, que yo me he preocupado de hablar muy bien de ustedes porque se lo merecen.
Así que, de verdad, ha sido un placer y un honor. Y si nos volvemos a ver en segundo, estaré feliz, por completo feliz de volver a estar con ustedes. ¿Ok? No te vayas, chavito. Al contrario, gracias a ustedes, Taylor, gracias a todos ustedes, a cada uno de ustedes por ser los alumnos que son, por demostrar el entusiasmo, el interés, el compromiso, por haber dado lo mejor de ustedes. Gracias a ustedes, ¿ok? Maestro al que les toque estar con ustedes, tiene el trabajo muy fácil, porque va a tener un gran grupo en manos. Si soy yo, mucho mejor. Pero si no, con el maestro con el que estén, den el mismo esfuerzo, ¿ok? Mismo compromiso, mismo interés, misma motivación, mismo entusiasmo. Den siempre lo mejor de ustedes, sin importar quién esté al frente. Incluso sin importar si el maestro no es muy bueno, siempre lo mejor de ustedes. Que nunca se diga que este grupo no está a la altura, porque sí lo están. A la altura de quien sea, ¿ok? Que este grupo nunca camine con la frente hacia abajo, siempre con la vista al frente y la frente en alto. Totalmente sabedores de las capacidades que ustedes tienen. Son un gran grupo, cada uno de ustedes es un gran estudiante y sé que van a llegar muy lejos. Y algún día los veré en la cima del éxito. Ahí me contratan, por fan. Bueno, al contrario, gracias a ustedes, Taylor, Amanda, Fabián, a cada uno de ustedes. Y me alegra porque eso es principalmente lo mejor. Ni siquiera que les haya caído bien, que hayan aprendido, esa es la meta. Si les caí bien o no, eso es una ganancia, pero que hayan aprendido era mi objetivo. ¿Ok? Así que, bueno, nos vemos la próxima semana para su examen de corte. Cuídense mucho, les deseo lo mejor, de verdad les deseo lo mejor y mis recomendaciones de siempre, ya saben, cuídense, no salgan si no tienen que hacer, protéjanse, usen el bozal, digo el cubrebocas, y protéjense a sus seres queridos también, ¿ok? Ojalá, Andrés, ojalá se pueda. Pero si no, ya saben, de todos modos, den lo mejor de ustedes, estén con quien estén, siempre, siempre. No tienen que sacar calificaciones perfectas, pero por lo menos hagan su mejor esfuerzo. ¿Ok? No tienen que sacar un 10 perfecto, un 100 en cada calificación. La perfección es irreal, es innecesaria. Pero sí sepan, por lo menos cuando volteen hacia atrás, hacia su propia historia, siéntanse orgullosos de que hicieron lo mejor que podían. No importa si no sacaron una calificación perfecta, pero que no queden ustedes decir, pude haber hecho más. Hagan lo mejor que puedan. Y no por agradarle a alguien, por no decepcionar a nadie, háganlo porque ustedes se lo merecen. Ustedes se merecen el mejor esfuerzo que pueden hacer por ustedes mismos, ¿ok? Cuídense mucho, les deseo una gran semana y nos vemos el próximo martes. Estamos en contacto. Hasta entonces, lo mejor para ustedes. Nos vemos, profe. Bonito día. Gracias Igualmente, por todo. gracias a ustedes, Taylor. Igualmente, cuídense mucho. Bonito día y bonitas tardes a todos.